Hola, hoy vamos a hablar sobre las perspectivas filosóficas, paradigmas, enfoques y también sobre los tipos de investigación del conocimiento científico. Mi nombre es Zulia Adriana González del Peso y espero poder llegar a ustedes mediante esta explicación. Bueno, ¿alguna vez han escuchado hablar sobre las corrientes filosóficas? Ok, yo les voy a explicar. Las corrientes filosóficas son un conjunto de ideas y de teorías que comparten principios básicos sobre algún aspecto del conocimiento, el mundo o el hombre. Pueden asociarse a condiciones espaciotemporales y a intereses intelectuales en común. Dentro de cada corriente pueden existir subdivisiones que se especializan en variantes del conocimiento. Sin embargo, el punto central es el interés por comprender la realidad. Bueno, ahora les voy a presentar las corrientes filosóficas. Entre ellas tenemos el empirismo. Está representada por John Locke. El empirismo es una escuela filosófica que piensa a la experiencia como punto de partida y fundamento último de todo conocimiento posible. El empirismo surgió en una escuela filosófica entre los siglos XVI y XVIII. Sostenían que conocemos al mundo a través de la razón y priorizamos como fuente de conocimiento a las instituciones intelectuales de la misma. Los filósofos empiristas, en cambio, creían que solo podemos conocer al mundo a través de la sensibilidad y priorizaron como fuente de conocimiento a las sensaciones obtenidas a través de la percepción sensible. Las características del empirismo son: la realidad sensible puede ser percibida. Es el origen de todas las ideas. Primero percibimos un mundo y luego pensamos o imaginamos. No podemos imaginar algo sin antes haber percibido un material que alimente nuestra imaginación. El ser humano aprende a través de sus sentidos. El conocimiento es subjetivo. Es otra de las características del empirismo. Esto quiere decir que no existen ideas preconcebidas, sino que se nace con una mente en blanco. El conocimiento se quiere a través de experiencias, pensamientos o emociones, etcétera. El conocimiento empírico plantea una oposición al racionalismo. Al mismo tiempo, continúa y valora la crítica nominalista. Bueno, como otro punto tenemos también lo que es el racionalismo. Bueno, el racionalismo es un movimiento filosófico que promueve a la razón como su principal facultad de conocimiento. Esto surgió en la Edad Moderna. El racionalismo define a la idea de que el conocimiento humano proviene de la razón y de nuestra capacidad para razonar. Esto constituyó en sí eh, un cambio de pensamiento sustancial respecto a la Edad Media, tiempo en la que la fe religiosa cumplía su rol. Las características del racionalismo son sostener la razón y pensar como la fuente de un todo conocimiento humano. La segunda característica es creer en el innatismo en la mente o el espíritu humano. Usar métodos lógicos deductivos para explicar los razonamientos empíricos y conformarlos cuando sea posible. Tanto el empirismo como el racionalismo surgieron entre los siglos XVI y XVIII, como lo dije al principio. Ambas corrientes del pensamiento tenían una base escéptica y coincidían en que había que encontrar una nueva forma de hacer la filosofía y el conocimiento en general. Sin embargo, el punto en el que no podían coincidir es en donde debía colocarse la fuente del conocimiento, la sensibilidad o la razón. Mientras que el empirismo sostenía que todo conocimiento comienza en la experiencia sensible, el racionalismo coloca a la razón como un fuente de todo conocimiento. Así, ambas escuelas o corrientes se oponen directamente en la forma en la que cada uno piensa al origen del conocimiento. Como tercer
corriente filosófica tenemos lo que es el dogmatismo. El dogmatismo es una posición filosófica que opera con conceptos y fórmulas a los que se aceptan sin cuestionarlos. El dogmatismo se basa en sí en la idea de ciertas afirmaciones son imaginables eh, y no requieren de justificación o debate. Las personas dogmáticas suelen ser inflexibles y tienen dificultad para aceptar ideas diferentes a las suyas. Las características centrales del dogmatismo en sí se guían por dogmas que son ideas que piensan como verdaderas, absolutas e incuestionables. Eh, Cada sistema dogmático hace funcionar sus dogmas como principios del mismo, un sistema que construye su teoría a partir de ellos. Se opone al relativismo, el criticismo y el escepticismo, ya que estas posturas ponen una tela de juicio a las ideas de la verdad y el conocimiento. En su sistema cerrado, pues produce conocimientos dentro de sus propios paradigmas, que se apoyan en sus dogmas. Los dogmáticos consideran que ciertas autoridades, textos o figuras son infalibles y por lo tanto sus enseñanzas no pueden ser cuestionadas. Eh, Tenemos otra corriente que es el escepticismo. Los dos fundadores del escepticismo son Pirrón de Elis y Timón Filón. Esta corriente filosófica que expresa duda sobre la posibilidad de alcanzar la verdad objetiva o la capacidad humana para conocerla en sí. Esto implica desconfianza o duda acerca de la verdad o una eficiencia de algo. El escepticismo puede variar desde una duda moderada hasta un rechazo total de la posibilidad de un conocimiento. Los escépticos pueden incluso dudar de la fiabilidad de sus propios sentidos. El escepticismo religioso, por otro lado, es una duda respecto de los principios básicos, tanto como la inmortalidad, la providencia, la revelación o la existencia. Bueno, el escepticismo y el dogmatismo eh, son corrientes de pensamientos contrarios. Eh, es una actitud que no acepta cuestionamientos ni ofrece evidencias respecto a lo que se acepta o define. De hecho, el dogmatismo defendía la capacidad de la razón humana para conocer en sí la verdad. En cambio, el escepticismo critica al dogmatismo porque éste no puede justificar las ideas de las que parten su pensamiento. Muchos de los argumentos escépticos fueron desarrollados para contrarrestar las argumentaciones dogmáticas de los filósofos de la antigüedad. Esta misma actitud fue retomada por distintos filósofos modernos, tales como Juan Descartes o incluso Kant, quien entre otras cosas sostuvo que fue Hume quien logró despertarlos en su sueño dogmático. Y tenemos también lo que es el objetivismo. Bueno, el objetivismo está representado por Ayn Rand. Bueno, es una filósofa moderna. Eh, los precursores fue Aristóteles. La realidad existe eh, independientemente de la percepción o creencias, doctrina filosófica que dispone la existencia de una realidad objetiva independiente de la conciencia o la percepción humana. En otras palabras, afirma que hay verdades y valores que existen por sí mismos, independientemente de si que alguien los conoce o los aprecia. También tenemos lo que son la subjetivista. Esta está representada por Protágoras. El conocimiento depende del sujeto que conoce. Es relativo a la percepción individual. Los objetos y lo subjetivo son términos que se usan para describir el modo, estos son, o sea, como para describir el modo de que algo se puede percibir. Las cosas objetivas son aquellas que se perciben siempre de la misma manera, independientemente del sujeto, quien los observe.
mientras que las cosas subjetivas varían de acuerdo a quien las perciba. Eh, por ejemplo, tenemos como que diferencias de lo objetivo y de lo subjetivo. Lo objetivo es lo relativo a un objeto observado, depende de quién lo observa. En cambio, en lo subjetivo es algo que solo se percibe. En lo objetivo no varía la presencia, siempre es igual independientemente al sujeto. En lo subjetivo varía de acuerdo a las apreciaciones, creencias, gustos de cada sujeto que tenga. En lo objetivo no tiene una cuenta de opiniones ni apariencias personales del individuo quien lo observa. En lo subjetivo son reflejos en alguna medida, en alguna postura personal u opinión. Se puede medir a través de instrumentos y de criterios establecidos cuando hablamos de objetividad, pero en lo subjetivo resultan imposibles de medir, por lo que requiere una argumentación de los juicios de cada sujeto. Por ejemplo, eh, algo subjetivo, podríamos decir, la primavera es la estación del año más agradable. Algo subjetivo. Puede ser también hace mucho frío. Eh, si yo digo en algo subjetivo, claro, si yo hablo de algo objetivo, yo diría la semana tiene 7 días, o sea, algo que se da un poco más a la percepción. Otro ejemplo de objetividad podría ser Bolivia es un país sudamericano. Es algo real, algo verdaderamente que nosotros sabemos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los paradigmas. ¿Alguna vez han escuchado qué son los paradigmas? Los paradigmas, bueno, es un modelo, un patrón o un ejemplo que se considera válido y que se toma como referencia para actuar o pensar. Es una forma establecida de entender el mundo o de enfrentar un problema que guía las ideas, decisiones y comportamientos. Un paradigma puede entenderse como una teoría o un conjunto de teorías que proporciona una estructura coherente para analizar y resolver problemas dentro de un campo de conocimiento. Funciona como una especie de marco conceptual que define las preguntas relevantes, cómo deben formularse, qué métodos pueden emplearse y qué respuestas son aceptables. Por eso, los paradigmas no solo influyen en la ciencia, sino también en la cultura, la sociedad, la educación o incluso en la vida cotidiana. Los paradigmas, sin embargo, no son estáticos. Con el tiempo pueden cambiar o ser reemplazados por otros nuevos. Cuando ya no logran explicar ciertas realidades o resolver nuevos desafíos, a este fenómeno se los conoce como cambios de paradigmas. Bueno, tenemos también tipos de paradigmas. Tenemos el paradigma positivista. Este también es llamado paradigma naturalista. Este establece cuáles deben ser los principios de la investigación científica. Partiendo de la base del todo conocimiento, debe provenir de la experiencia de los sentidos, de lo observable y lo experimentable, de lo absolutamente objetivo. En resumen, el paradigma positivista se basa en la experiencia y la observación. Solo se considera conocimiento válido lo que puede ser percibido por los sentidos y medido. Busca objetividad. Intenta evitar lo subjetivo y los sesgos de investigador. También se utilizan métodos cuantitativos, en donde se emplean técnicas como la estadística, la medición numérica, para tener una recopilación de datos. También aspira a establecer leyes generales en donde se busca encontrar patrones y relaciones casuales que permitan predecir estos fenómenos. También tenemos, perdón, el paradigma post-positivista. Eh, el paradigma post-positivista también es conocido como un paradigma
interpretativo o cualitativo. Este se centra en la comprensión de datos, eh, de los significados y de la acción social. Eh, en lugar de buscar explicaciones casuales como el positivismo, los empleos de investigación del postpositivista incluye estudios sobre las creencias, las intenciones y las motivaciones de las personas, así como la interpretación de la realidad social desde la perspectiva de los propios participantes. La diferencia fundamental entre el paradigma positivista y el postpositivista se ubica en su nosología o teoría del conocimiento. En el postpositivista se supera el esquema positivista, que considera la percepción como un simple reflejo al esquema positivista, que se considera eh, en cosas reales, el conocimiento como una copia de la realidad. Al contrario del postpositivista, el conocimiento es considerado como un resultado de una interacción dialéctica entre el conocedor y el objeto conocido. Las investigaciones cualitativas sí, se concentran también en la descripción y comprensión de lo particular al sujeto, más que en lo generalizable. Se preocupan también por comprender la realidad social desde los significados de las personas implicadas. Se estudian creencias, intenciones, motivaciones y otras características de los hechos sociales no observables. Bueno, tenemos también el paradigma crítico. El paradigma crítico sienta su base en la teoría crítica del conocimiento que posiciona la reflexión como una respuesta de las hegemonias y de las formas de dominio y hace de la conciencia el medio para lograr las eh, reivindicaciones frente a la justicia social y al alcance de un bien común. Este paradigma, que se inspira en los aportes de la teoría, eh, plantea una mirada en la ciencia desde un punto de vista crítico y alude a la importancia que generan las acciones que contribuyen a la transformación y a la um, emancipación del sujeto, con miras de romper ataduras que impiden reflexionar sobre un mundo y actuar de una manera consciente sobre él. De la postura crítica a reflexiva. Los sujetos crean sus realidades como lo expresa. Puede transformarse de una manera creativa, permitir eh, los criterios y darle una apertura a las visiones holísticas que le brindan un sentido al mundo de vida. Los procesos de investigaciones son vistos como un espacio de participación, responsabilidad social y compromiso también. También tenemos lo que es el paradigma constructivista. Bueno, esta teoría de aprendizaje postula que el conocimiento no se percibe pasivamente, sino que también se construye de una manera activa a través de la interacción con el entorno y la experiencia. Este paradigma constructivista asume que el conocimiento es una construcción mental, resultado de una actividad cognitiva del sujeto que aprende. Concibe el conocimiento como una construcción propia que surge de las comprensiones logradas a partir de los fenómenos que se requiere conocer. Eh, el constructivismo es un paradigma de un desarrollo cognitivo, tiene sus raíces inéditas de la teoría de Piaget sobre el desarrollo de la inteligencia. Bueno, también tenemos otro punto que vamos. Los enfoques de la investigación. Un enfoque de investigación es la forma
general o una estrategia que guía todo un proceso de investigación. Desde la formulación de un problema, la recolección de datos, el análisis, la interpretación de resultados, tradicionalmente existen tres enfoques. El enfoque de investigación cualitativo, el cuantitativo y el mixto. Cada uno de estos está basado en sus propios paradigmas, en relaciones con la realidad y el conocimiento. Eso los vamos a ver a continuación. Tenemos los tipos de investigación. Tenemos la investigación cuantitativa. Este de aquí se considera en que el conocimiento debe ser objetivo y que este se genera a partir de un proceso deductivo en el que a través de la mediación numérica y el análisis estadístico inferencial se prueban hipótesis previamente formuladas. Este enfoque eh, comúnmente se asocia con prácticas o normas de las ciencias naturales y del positivismo. Tenemos también el análisis cualitativo. Este implica en que se utiliza la recolección de datos para afinar preguntas, eh, investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de la interpretación. A diferencia de la cuantitativa, que se basa en una hipótesis, la cualitativa suele partir de una pregunta de investigación que se deberá formular en concordancia con una metodología que se pretenda utilizar. Este enfoque busca explorar la complejidad de factores que rodean a un fenómeno y la variedad de perspectivas y significados que tienen para aquellos. En lo cuantitativo tenemos características, por ejemplo, el planteamiento acotado, la medición de fenómenos, también se utilizan estadísticas, prueba, hipótesis y teoría. El proceso es deductivo, secuencial, eh, probatorio y analiza la realidad objetiva. En cuanto a la cualitativa, eh, la cualitativa, la cualitativa se conduce básicamente a un ambiente natural. Los significados se extraen de los datos, no se fundamentan las estadísticas y su proceso es inductivo, recurrente, analiza múltiples realidades subjetivas y no tiene una secuencia lineal. En cuanto al tercer enfoque de investigación, también existe el mixto. Bueno, el mixto es una combinación del enfoque cuantitativo y cualitativo. Bueno, como último punto tenemos los tipos de investigación. La investigación científica se puede clasificar de varias maneras, según su propósito, el nivel de la profundidad, el enfoque metodológico y los medios que se utilizan para obtener una buena información. Entre ellos tenemos la investigación exploratoria, descriptiva, explicativa y correlacional. ¿Cuál es la investigación exploratoria? La investigación exploratoria es un tipo de investigación utilizada para estudiar un problema que no está claramente definido, eh, por lo que se lleva a cabo para comprender mejor, pero sin proporcionar un resultado concluyente. Aunque la investigación exploratoria es una técnica muy flexible comparada con otros tipos de estudio, implica que el investigador esté dispuesto a correr riesgo, tiene que ser paciente y receptivo.
Es importante mencionar que la investigación exploratoria se encarga de generar hipótesis que impulsen el desarrollo de un estudio más profundo del cual se extraigan resultados y una conclusión. Eh, bueno, las características de esta investigación son definir sus conceptos, enfocarse en el conocimiento que se tiene de un tema, eh, no tiene una estructura obligada, así que el investigador puede seguir un proceso que le parezca más sencillo. Encontrar, sí, una solución a problemas que no fueron tomados en cuenta en el pasado. Como siguiente tipo de investigación tenemos la descriptiva. La investigación descriptiva se encarga de puntualizar las características de la población que está estudiando. Esta metodología se centra más en el qué, en el lugar del por qué del sujeto de la investigación. En otras palabras, su objetivo es describir a la naturaleza de un segmento demográfico, sin centrarse en las zonas por las que se produce un determinado fenómeno. Es decir, describe el tema de investigación sin cubrir por qué ocurre. Bueno, los pasos de esta estadística descriptiva son la recolección de datos, la organización, el resumen y por último la presentación de sus resultados. Eh, la investigación explicativa tiene como objetivo investigar de una forma puntual un fenómeno que no se había estudiado antes o que se había explicado bien con anterioridad. Su intención es proporcionar detalles en donde exista una pequeña cantidad de información, donde el investigador obtiene una idea general y la utiliza en investigación como una herramienta para que guíe los temas que podrían abordarse en un futuro. La investigación explicativa. Esta se realiza con el objetivo de ayudar a los investigadores a estudiar el problema con una mayor profundidad y de entender el fenómeno de una forma eficiente. Bueno, la investigación explicativa permite que el investigador se familiarice también con el tema y examine, diseñe teorías que permitan aprobarlo. Y también tenemos la investigación correlacional. Esta es aquella que tiene como objeto mirar el grado de la relación que existe entre dos o más variables en un caso particular. Se trata de un tipo de estudio en la observación y el análisis no experimental. Busca establecer si existe una asociación entre las variables. En caso de que no haya, pues también analiza la dirección y la fuerza de dicha relación. Eh, bueno, las características de la investigación correlacional son observación de la variable, medición de relaciones, herramientas matemáticas, escenarios no experimentales, versátiles, de contextos. Bueno, en resumen, hemos viajado a través de las corrientes filosóficas, como ha sido el empirismo, el racionalismo, el dogmatismo, etc. Más allá de los nombres de estas teorías filosóficas, no solo es un tema de estudio académico, es una herramienta también para nuestra vida diaria. Nos enseña a cuestionar y a reflexionar y a buscar respuestas a las grandes preguntas que todos nos hacemos. Gracias por acompañarme en este recorrido.